Buenos días. En el día de hoy vamos a comenzar con el Ateneo Central del día de la fecha. Soy el teniente médico Basi Nicolás y junto a mis tutores, el médico Ortiz Guido y González Barrera, vamos a exponer el siguiente caso clínico. Es un paciente masculino que tiene 58 años de edad, presenta el índice de masa corporal aumentado. Paciente ya con diagnóstico de hipertensión arterial y sobrepeso. Como antecedentes cardiovasculares, él ya tiene diagnóstico a sus 42 años de una miocardiopatía dilatada de origen viral con función severamente deteriorada. Esto fue un hallazgo en los estudios complementarios. El paciente actualmente ahí permanecía asintomático. No tiene otros antecedentes y la historia de nuestro paciente comienza en el 2005, cuando él recibe el diagnóstico de miocarditis que le generó la miocardiopatía dilatada y se encontraba en ese entonces, en el 2005, en tratamiento médico con atenolol, 50 miligramos, y losartán. El paciente evoluciona 13 años asintomático hasta que en el año 2018 cursa 2 internaciones. Una internación, en la última, estuvo con la intercurrencia de un edema agudo de pulmón, que evolucionó en shock cardiogénico. El paciente estuvo bajo requerimientos de inotrópicos, tuvo una buena evolución en ese momento y fue dado de alta hospitalaria. Luego continuó con los controles habituales y le titularon medicación vía oral. El paciente inició sacubitril o valsartán, 50 miligramos cada 12, era la dosis que toleró, espironolactona 25 miligramos día, y también bisoprolol 5 miligramos día. El paciente, bueno, inicia la rehabilitación cardiopulmonar, venía a los controles habituales y realizaba, bueno, las actividades diarias sin dificultad. Hasta que 3 meses posteriores, el paciente tiene una nueva internación, ya acá en el hospital militar, por insuficiencia cardíaca. El paciente ingresa, bueno, él venía con esta medicación que ya le había iniciado previamente, el sacubitril o valsartán, el bisoprolol y espironolactona. Nuestro paciente ingresa acá a la unidad coronaria como datos positivos del examen físico. Podemos ver que tenía R3 positivo, si bien no se encontraba una frecuencia rápida, tenía regular perfusión periférica, edemas en miembros inferiores, Godet 2-3 cruces, asociado a infiltración yugular. Tenía reflujo hepatoyugular positivo, y a nivel respiratorio, en la auscultación, tenía rales crepitantes vivasales. Ingresó una TA de 160 milímetros de mercurio. Esta es la radiografía de tórax al ingreso a la unidad coronaria. Es una, bueno, radiografía de frente, está incompleta. Lo que se puede evidenciar era que a nivel del parénquima pulmonar presenta signos de redistribución de flujo. Los senos costofrénicos impresionarían estar libres, y como positivo a nivel cardiológico, la silueta cardíaca impresionaría estar aumentada. No sé si alguien quiere comentar algo de la placa. Bueno, se le realiza un electrocardiograma al ingreso, que evidencia el paciente se encontraba en este momento en ritmo sinusal, presentaba una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto y tenía el eje desviado a la izquierda. El intervalo PR impresionaría prolongado de 200 milisegundos con un QRS ancho.
Hay QRS que tienen una prolongación de 200 milisegundos. Tiene, bueno, asociado a esto el bloqueo completo de rama izquierda, que no era conocido por el paciente, y presenta también duplas y tripletas ventriculares. Seguimos. Este es el laboratorio con el que ingresa el paciente. Tenía como positivo el hematocrito estaba disminuido, como la hemoglobina, y también presentaba un toque hepático. Tenía enzimas hepáticas aumentadas y se encontraba con hiponatremia. Después el estado base, el láctico estaba en 2.7, poco aumentado. Se le hace un ecocardiograma a su ingreso. Si alguien quiere comentar las imágenes del ecocardiograma. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Algo parasternal, a priori, bueno, no está medido, pero parece estar bien tratado. No sé si es algo de hipertrofia excéntrica. Sí se ve mucha disincronía, ¿no? Intraventricular, y la función sistólica, por lo menos moderada, severa, seguramente. Perfecto. Acá hay otra vista que se le realiza al paciente. Esta vista está buena porque vemos varios segmentos y la verdad que no tiene una regionalidad marcada como para pensar en patología coronaria, en la hipoquinesia más bien global. Acá parece moderada la función a mi subjetividad, digamos. Bien, y los músculos papilares también acá parecería estar un poco engrosados. Acá hay otra vista. También es bueno, el eje apical, como dijo el doctor, tiene las cavidades izquierdas dilatadas y se puede ver cómo hay un movimiento paradojal también acá del septum interventricular. Se evidencia una función severamente deteriorada. ¿Cómo? El movimiento es anormal, no es paradojal. ¿Sí? Bien. ¿Qué concepto? Se ve acá sí, como en la punta se va hacia afuera. A nivel de la punta se ve, hay una imagen que no queda definida, podría ser un falso tendón o calculo que lo habrán visto bien para descartar que no sea un trombo, ¿no? Bien. Bueno, como comentaron ahí los doctores, el paciente sí tiene las cavidades dilatadas con un diámetro de fin de diástole de 72 milímetros, tiene el diámetro de fin de sístole de 63 y la función estaba severamente deteriorada. Se midió una función de 15%. Y también, como comentaron, el paciente presentaba mucha disincronía, tanto a nivel interventricular, intraventricular. Se impresiona también la aurícula izquierda estaba levemente dilatada, con una buena función de ventrículo derecho. Y acá le voy a realizar una pregunta. ¿Qué estudio complementario solicitaría en este paciente? Pues, pueden ser dos. Están votando.
Ahí están votando. Sí, pero Está para poner el resultado ahí. Bueno, acá vemos que la mayoría se votó cinecoreografía y como otra opción la resonancia cardiológica. Nosotros con este paciente lo que hicimos fue una cinecoreografía para descartar que no sea una patología isquémico-necrótica, lo que lo llevó a este cuadro. En este caso, la cinecoreografía que se le realizó, podemos ver que el tronco de la coronaria izquierda no tiene ninguna lesión significativa. También la arteria descendente anterior y ni la circunflejan presenta lesiones en este paciente. En esta otra vista de la arteria coronaria derecha, vemos cómo tiene un buen llenado de contraste, no hay ninguna lesión significativa que tenga este paciente. Entonces, se le descarta la patología isquémico-necrótica, no tenía ninguna lesión significativa, y se le realiza una resonancia cardíaca luego. Esta vista dinámica de 2 cámaras, podemos ver cómo acá el ventrículo izquierdo está dilatado, se ve como hay una hipoquinesia global de todas las paredes, y se puede llegar a ver cómo las paredes se mueven en diferentes tiempos. En esta vista de 4 cámaras, también podemos ver el movimiento del septum con respecto a la pared lateral, y podemos evidenciar también que tiene una función severamente deteriorada este paciente. Está dilatado y asincrónico. Acá tenemos otra vista, ya un corte sagital, en donde podemos ver que el ventrículo izquierdo, en este caso es una secuencia en T2, que el realce tardío, el contraste permanece en la pared póstero-basal, y se evidencia acá como un sector más brillante, ¿sí? Más engrosado. Este es el informe que nos trae este estudio, que tiene claramente la cavidad izquierda dilatada, podemos ver la hipoquinesia generalizada, y lo que nos informan acá es fibrosis en banda a nivel septal basal medial de aspecto secuelar, que corresponde a miocarditis previa. Este paciente no nos informa que haya presencia de edema, solo como algo crónico. ¿Cómo evolucionó nuestro paciente? Volvió a tener la internación en nuestro hospital. Ahí ya llevábamos 3 internaciones en poco lapso de tiempo, y ya se había descartado la patología isquémico-necrótica, tenía una función severamente deteriorada, y el siguiente paso fue la colocación de dispositivo implantable, CDI y resincro, a los 2 meses. El paciente, luego de esto, fue evaluado ya para trasplante cardiológico, paciente joven, que tenía como positivo en el estudio que le hacen, tenía un cross-match de una sensibilidad de 95%, es decir, que tenía autoanticuerpos. El paciente tuvo que someterse a tratamiento inmunosupresor,
con inmunoglobulina y rituximab. ¿Cómo evolucionó? El paciente permaneció con los títulos de anticuerpos altos y se le contraindicó el trasplante en forma absoluta, no pudo tener esta alternativa terapéutica. Y después el paciente continuó por controles en ambulatorio y le lograron titular más medicación. El paciente ya en el año 2019 empieza con dapaglifosina, 10 miligramos, y furosemida ya 80 miligramos por sobrecarga hídrica. Ya en el año 2020, el paciente por contacto estrecho se termina infectando de COVID y cursa una neumonía leve, pero descompensó toda su patología cardiológica. Estuvo internado por insuficiencia cardíaca y requirió pulso de levosimendan. Bueno, acá el paciente viene nuevamente acá a la consulta con nosotros y le solicitamos un laboratorio. Ya de alta, el paciente vemos acá que continuaba con el perfil hematimétrico bajo, continuaba anémico, y como positivo se le realiza un perfil férrico, que en este se evidencia como la ferritina está baja, 88, tenía saturación de transferina por menos de 20%, tenía 19, con un ProBNP elevado, un ProBNP de 1974. Entonces acá otra pregunta que nos hacemos es ¿cómo seguiríamos con este paciente? ¿Qué otras alternativas podemos pensar? Ya tenía el tratamiento médico óptimo y tenía dispositivo implantable. ¿No se escucha? ¿No se están hablando? Bien, perfecto. Acá vemos como sí, la mayoría contestó hospital de día y otros dispositivos de asistencia ventricular. Nosotros, ¿qué hacemos con el paciente? Bueno, ya vimos que el trasplante estaba contraindicado y nos quedaron dos alternativas. Una era, nos quedábamos sin herramientas para el tratamiento o teníamos otras cosas para hacer. La realidad es que sí, que existen otras alternativas que podemos seguir con nuestro paciente y tenemos los dispositivos de asistencia ventricular ya como una terapia de destino o los cuidados paliativos, hospital de día. Lo que se hizo con este paciente fue hospital de día, en donde se lo citaba al hospital, tenían asistencia hospitalaria y se utilizaban diferentes protocolos. En este paciente usamos el protocolo de reposición de hierro con carboximatosa férrica. Se administra una dosis de 1 gramo y luego otra dosis de 500 miligramos. Y después se le realiza en la fase de mantenimiento ya en la 6ª semana y finalmente cada 3 meses. El paciente siguió con rehabilitación cardiopulmonar después de esto y el protocolo que se usó era, se hacía un ajuste de dosis independientemente si tenía anemia o no. Se
se buscaba el peso que tenía el paciente y el nivel de hemoglobina y se le hacía una carga. ¿Sí? Máximo pueden recibir 1000 miligramos por semana. En este caso, nuestro paciente pesaba más de 70 kilos y más de 10 de hemoglobina. Y otra cosa que se hizo con el paciente fue la infusión de levosimendan, que se administraban también pulsos durante 6 horas, y lo hacía esto en forma, al principio cada 2 semanas, y después pasaba una etapa de transición que era cada 3 semanas, y quedaba con un mantenimiento mensual. También la dosis, no se usaba la dosis que utilizamos habitualmente, sino que la mitad se realiza un ajuste por el peso del paciente, se calcula cuánto debería recibir. Y al principio se inicia con una dosis baja, 0,05 microgramos kilo minuto, durante 30 minutos. Esto se duplica 30 minutos después y finalmente se vuelve a duplicar hasta completar la dosis que necesita este paciente. ¿Y cómo evolucionó luego este hospital de día? Lo que vimos es que nuestro paciente tuvo un total de 8 pulsos, uno solo estuvo interrumpido por hipotensión sintomática, que es uno de los criterios para suspenderlo, y también se administró hierro endovenoso y diuréticos. Tuvo 3 ciclos en total, con buena tolerancia, salvo en 2 oportunidades que, para optimizar el estado general, requirió la administración de 2 bolos de furosemida. Y luego se hizo una valoración funcional, en donde podemos ver que la última caminata de 6 minutos, el paciente aumentó a 485 metros. Después también mejora la clase funcional, pasa de clase funcional 3 a 4, y el ProBNP había disminuido. Asociado a esto, él continuaba con la rehabilitación cardiopulmonar progresiva, que ahora voy a pasar a explicar también. ¿Alguna pregunta o duda del caso clínico? Así, ¿qué frecuencia cardíaca maneja habitualmente el paciente? Habitualmente el paciente está con 70 latidos por minuto. Te preguntaba también para agotar la medida farmacológica, tuviera más frecuencia cardíaca, pensar en el hidrobadina, ¿no? En el estudio GIF, algún beneficio le podía dar, pero tampoco. No, estaba bien bloqueado. Lo que se hizo con el paciente fue hacer un eco para evaluar sincronía posterior con el resincro, porque la idea es tratar, una vez que le ponen el resincro, tratar de tenerlo todo el tiempo marcapaseado al paciente, si no, no es funcional el resincro y no le aporta nada. Por lo menos tiene que estar más del 95% del tiempo marcapaseado. Se le hizo posterior un eco y estaba más del 95%. O sea, en los controles que hace el ejercicio, llegamos al 95 y se hace un eco donde estaba. Sí, igual el QRS se acostó. No, el QRS es muy ancho, está Claro, casi dos, en algunos tiene 220 casi de QRS. Sí, no, fue el QRS, pero bueno. A todo esto, bueno, obviamente fue en el medio de ya tenía el dispositivo, todo, que se hace la evolución para el trasplante. Se lo rechaza ahí y bueno, entre que queda ya con el dispositivo funcionando, toda la medicación completa y todos el curso evolucionario se lo va manteniendo el paciente, o sea, es como que todo lo sumaba. Pero casi en un año que se empieza, no tuvo otra nueva internación. Se pensó en terapia, asistencia ventricular también, porque cuando se lo mandó se lo evaluó en la fundación. Justo fue el mismo previo a Moroni, ¿verdad? Otra paciente que fue la única realidad que hay con Hermes, pero no estaba aceitado ni nada todavía. Como no lo autorizan acá como PR de destino, solamente, o sea, hay de corto y mediano plazo positivo, no hay de largo.
Entonces, fue previo a eso. Fue en 2019 este paciente. Y la paciente esta, que la veía más adelante, que es una paciente que al final del 2019 recién sale el primer dispositivo de destino. Pero bueno, lo que pasa es que la obra social, no, o sea, las obras sociales no te lo autorizan fácil. Pero sería bueno, este paciente, por ejemplo, con 50 y pico, es una excelente opción para un mes 13. Yo creo que no está frenado, digamos, ¿entendés? Este paciente, o sea, uno lo mantiene así, porque este no va a estar acá 70 años, tiene 56 años. No va a seguir igual con esto. Yo creo que se tiene que volver a replantear y bueno, pedir de vuelta la asistencia. Va, en realidad pedirla, digamos, ahora que se tiene entonces, pero bueno, se dio todo frenado por la pandemia y todo, ¿viste? Y una vez que ya se rechaza, o sea, que si la hacen reflexionado y no viene, se rechaza adelante, no se puede volver a probar más adelante. No se puede volver a probar más adelante a ver si responde un poco mejor. O una vez que ya. No, claro, lo que pasa es que si le da todo el cuerpo alto, se hace el protocolo todo y siguen dando algo, pues se hace control el medio, y sigue igual, no se trata. Ahora lo que no se sabe es por qué tenía los matches elevados. Porque no era un paciente que previamente había tenido, son anticuerpos propios del paciente, ¿entiendes? ¿Cuál es la reacción? Se lo estudió para ver si es el reumatológico del paciente o algo, no se sabe. ¿Tenéis idea del valor aproximado del tratamiento con Hermate o cuánto vale el dispositivo? ¿Cómo? ¿Por las dudas? No, en costos. Sí, debe ser muchos miles de dólares. Ni idea, pero, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más barato. Mirá lo que es, ¿no? La prueba en el dispositivo, se te prueba en el dispositivo de destino, que la el medicación. mantenimiento de la medicación post-trasplante. O sea, es más, a veces le autorizan la cirugía, ¿me entendés? Pero no seguro no le aprueban la medicación posterior. Entonces, obviamente, conviene. Pero acá pensamos. Claro, o sea, es más barato, digamos, mantener o sea, el dispositivo todo que internarlo 100 veces. Y internarlo, no, en realidad, y que mantenerlo, y trasplantarlo y darle luego sí. Bueno, lo de la última caminata que tiene, la 485, y la previa era de 310, 120, o sea, ahora mejoró, ¿no? Sí, mejoró bastante. Bueno, y 1900 de ProDP, 900, obviamente, mucho más seguimiento, mucho más tampoco. ¿Dónde hicieron los cursos de Leo? ¿Cómo? ¿Dónde le hicieron los cursos de fundación? Le hacen, son internación de 6 a 8 horas aproximadamente, le pasan medio frasco, o sea, 25 la mitad, en 50, y viven 50 mililitros. Y de acuerdo al peso, van haciendo la velocidad. ¿Cómo? Con sillones de hemodiálisis. Claro, con sillones, igual los sillones de hemodiálisis. Sí tienes que estar monitoreado, pues si hace algún episodio. Eso nosotros lo podríamos hacer tranquilamente acá. Sí. Pero si hay que cambiar la cabeza. Hacer el curso de levocimendal y después el hierro es mucho más corto, son entre 30 a 45 minutos. La única macana, yo acá estoy pidiendo con Amarante para hacer Amarante de hierro, pero no me aprueban la carboximaltosa. Todos los estudios que han hecho con carboximaltosa. ¿Qué pasa? Solamente le aprueban a los celíacos y a patologías especiales. Hicimos una nueva pedido para ver si nos pueden dar. Se puede hacer con café, no me acuerdo cómo es el otro endovenoso, que no tiene los mismos resultados, digamos. Y hierro bioral directamente, nada, él dice, no hay que darle hierro bioral porque no demuestra nada. Y luego se contaba así en ciclos versus la bomba de Dobuta como en Estados Unidos, ¿se puede hacer acá? Bueno, la bomba de allá no hay muchos pacientes con bomba de Dobuta. Acá hay 2 pacientes nada más que se pusieron ahora bomba de Dobuta hace poco. Son 2 de perrones, pero la verdad no sé cómo lo habrán conseguido. La verdad. Lo que pasa es que allá en Estados Unidos usan más la Dobuta, pero como no está probado el levocimendal, no lo usan. La FDA no lo tiene probado, por eso.
todo el curso de los el tema de lo que está planteando, ¿qué criterio no se me puede dar en este caso bajar la frecuencia, demasiado? Claro, por encima del marca vaciado. Sí, la verdad. No solamente con marca vaciado, sino también estar con tantos sinotrópicos periódicamente. Claro, con el inotrópico al mismo tiempo. En realidad, porque no sé, lo que está bajando, digamos, o lo que te bloquea, digamos, el paciente, se va a dar, digamos, pero al mismo tiempo está cortando, digamos, el eje. Entonces, es como que la carga enérgica esa, ¿entendés? Está cortando ahí, digamos que es la teoría neurohormonal de DC. La verdad es que no hay complicación, digamos, de ponerlo. Bueno. Continuamos. Sí. Bueno, con respecto a la insuficiencia cardíaca avanzada, hay que entender que esta patología ya incluye al paciente que tiene síntomas refractarios al tratamiento convencional. Esto estipulado ya por las guías, el tratamiento médico óptimo que pueda recibir nuestro paciente asociado al dispositivo implantable, es independiente de la fracción de sección y también va acompañado de la elevación de los péptidos natriuréticos. Hay ciertos indicadores que nos van a hacer pensar en que nuestro paciente ya se encuentra en una fase avanzada de la enfermedad, como acá define la ESC, que el paciente tenga severos síntomas, que se encuentre en clase funcional 3-4, que también tenga episodios de congestión, de retención de líquido, nos hace pensar que el paciente no está respondiendo bien al tratamiento. Podemos tener ya datos objetivos que podemos evidenciarlo por ecocardiografía, como es una función severamente deteriorada, con un patrón diastólico restrictivo o pseudonormal, mismo también por cateterismo podemos llegar a verlo, con presiones aumentadas a nivel del laboratorio, como comenté previamente, los elevados niveles de pre-BNP, y una función severamente deteriorada. El paciente se refiere a incapacidad ya para realizar ejercicio, realiza baja distancia en una prueba de caminata de 6 minutos, ya menor a 300 metros, es una muy poca distancia. Tienen pruebas de bajo consumo de oxígeno, menor a 12, 14, y tiene muchas hospitalizaciones, como fue en el caso de nuestro paciente. Ya más de una hospitalización en 6 meses nos hacen pensar de que este paciente ya se encuentra con una patología muy avanzada. Mismo también que a pesar de estar con el mejor tratamiento, el paciente requiera de diuréticos, que no tolere la medicación que le damos, y es así como la patología avanza y vemos que a medida que progresa la falla cardiológica, hay pacientes que, bueno, pueden permanecer estables, pero otros pacientes que no, que tienen internaciones, reinternaciones, baja la clase funcional, aumentan los síntomas, ya este paciente está en una falla avanzada de enfermedad y los cuidados paliativos tienen un rol importante ya en este estadio de enfermedad. Y acá es cuando nosotros pensamos en qué otras alternativas tenemos que darle a nuestro paciente. Hay otros tratamientos que pueden tener, que era el trasplante cardiológico, mismo los dispositivos de asistencia ventricular, tenemos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Esto es según una subclasificación que se llama Intermax. En nuestro medio sabemos que los dispositivos de largo plazo son un problema para lograr la obtención. Mismo también después está el mitral clip o hospital de día o cuidados paliativos. En nuestro caso, vamos a hablar de hospital de día y de cuidados paliativos. Nosotros los cuidados paliativos tenemos que entenderlo como aquel paciente que ya se le descartó la posibilidad de trasplante, la capacidad de obtener un dispositivo de asistencia ventricular y permanece con síntomas. El paciente tiene un deterioro global progresivo, se vuelve sintomático y acá es cuando el cuidado paliativo tiene como objetivo principal controlar los síntomas de este paciente, ¿sí? Y mejorar
y poder darle una calidad de vida mejor. Hay que entender que esto no es una estrategia reservada únicamente para el paciente agónico, sino que es una herramienta que nos puede ayudar también para tomar decisiones. Como vemos en este gráfico, cuidados paliativos en función del tiempo que avanza, capacidad funcional, vemos cómo va bajando, ¿sí?, a medida que pasa el tiempo, y lo contrario pasa con los cuidados paliativos, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, ya el periodo curativo que tenía este paciente, el periodo de darle el mejor tratamiento, va perdiendo su efecto y los cuidados paliativos aumentan exponencialmente. Y acá es cuando se crean, principalmente en Europa, en España, se empiezan a utilizar las unidades de insuficiencia cardíaca. ¿Qué son estas unidades? Son un sistema de asistencia hospitalaria que se le da al paciente y tiene como diferentes objetivos. Desarrolla programas de educación y seguimiento de tratamiento para insuficiencia cardíaca, permite que el paciente mejore la adherencia al tratamiento, mejora la calidad de vida, disminuye la mortalidad, los reingresos y las visitas a la urgencia. Y como sabemos, el paciente que se da de alta tiene una etapa crítica en los primeros momentos, y esto permite disminuir ese periodo. La unidad básica de la insuficiencia cardíaca va a estar formada básicamente por un cardiólogo, que es el coordinador de esta unidad, tiene personal de enfermería especializado y un espacio físico, y el paciente diana, bien seleccionado, que permanece dentro de esta unidad. Obviamente, formar la unidad sería la etapa básica, pero estos pacientes son bastante complejos porque entonces lo ideal de esta unidad es que formen redes con otras unidades, servicios, para darle una atención multidisciplinaria al paciente. Son pacientes bastante complejos de manejar. Y estos fueron los principales estudios, lo principal en que se basó la unidad de insuficiencia cardíaca y el hospital de día en, por ejemplo, administrar hierro endovenoso en pacientes que tenían falla cardiológica y deficiencia de hierro. El estudio más importante de esto fue el estudio de carboximatosa férrica en los pacientes que tenían falla cardíaca y deficiencia de hierro. Principalmente, este estudio se publicó en la New England en 2019, y tenemos que eran pacientes con clase funcional 2 o 3 de insuficiencia cardíaca, una FEI baja, nivel de ferritina bajo, ya sea, se entiende como valor absoluto, aquella ferritina que es menor a 100, y valor relativo, que está la ferritina entre 100 y 299, y con una saturación de transferrina menor a 200. Lo importante de este estudio era que incluía pacientes que tenían anemia o que no tenían anemia, y se evaluó como outcome primario la evaluación global del paciente, que era una encuesta que se le hacía, que era más bien subjetivo, y después también se valoraba la clase funcional según la New York Heart Association. Y el otro outcome era la distancia recorrida en 6 minutos. Lo que demostró este estudio era que en la evaluación global del paciente, vemos que los pacientes que tenían hierro endovenoso, un 50% refirieron que mejoraron mucho y otros moderadamente, contra un 37% de los pacientes que tenían placebo habían dicho que mejoraron. Y después, con respecto a la clase funcional, lo mismo, un 47% de los pacientes que tenían hierro endovenoso mejoraron la clase funcional. Ellos habían empezado con 3 o 4 y pasaron a clase 1 o clase 2. Y los pacientes con placebo, vemos cómo permanecían en la clase funcional 3. Y acá otro endpoint que se vio que había disminución era la primera hospitalización, ¿sí? El estudio era una relación de 2:1. Si bien acá vemos que tenían menos porcentaje de internación los pacientes que tenían hierro endovenoso, esto no fue significativamente estadístico. Y con respecto al levosimendan, tenemos
tres estudios importantes, el LEVO-REP, el LAICA y el Lionheart, que estudió cómo los pulsos de levosimendam en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada mejoraban los síntomas y la clase funcional. Este estudio importante, el Lionheart, se publicó en el año 2018 en la Sociedad Europea, que fue un ensayo multicéntrico, doble ciego. Había 69 pacientes, si bien eran pocos, cómo estaba definido el estudio fue importante. Eran pacientes que eran la mayoría adultos, con una función de 35% y insuficiencia cardíaca crónica. Lo que valoraron acá como outcome primario fue los niveles de ProNP durante el periodo de tratamiento contra el placebo. Y otro criterio de valoración fue la seguridad de esta terapéutica, los eventos clínicos y la calidad de vida. La mayoría de estos pacientes eran pacientes añosos que tenían una clase funcional 3 y la función severamente deteriorada. También eran pacientes que tenían en la prueba de la caminata una baja distancia. Y como podemos ver, la mayoría de estos pacientes tenían ya el tratamiento médico óptimo estipulado por las guías y con niveles de ProNP muy elevados. Este outcome primario, acá lo que veíamos era los niveles de ProNP en función de los días de tratamiento. Vemos como los pacientes con levosimendam, a medida que tenían los pulsos, bajaban los niveles de ProNP contra el placebo que vemos que aumentan progresivamente, ¿sí? Y acá como outcome secundario podemos ver que los pacientes que recibieron levosimendam, hospitalización en forma significativa, ya sea hospitalización por cualquier causa cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y este último estudio novedoso, que se publicó en la New England ya en el año 2021, en julio, que hablaba de la rehabilitación en los pacientes que tenían internación por insuficiencia cardíaca aguda. Fue un estudio aleatorizado de 349 adultos mayores a 60 años que se internaron por insuficiencia cardíaca aguda. Lo importante de este estudio era que hablaba que la rehabilitación ya la iniciaban dentro de la hospitalización y muy cercano al alta. Lo que se hacía era una rehabilitación progresiva, se evaluaba tanto la fuerza, la estabilidad, la movilidad y la resistencia contra el paciente que tenía controles usuales, que eran controles mensuales, después controles más telefónicos, y lo que se evidenció que en la capacidad física del paciente teníamos una escala de puntaje del 0 al 12 y se evaluaban 3 capacidades físicas. A medida que tenían más puntaje, hablaba que el paciente tenía mejor capacidad física y ya 0 era una calidad física muy baja. Estos pacientes con esta intervención, que eran intervenciones cada 3 semanas, después se hacían cada vez más largas, mejoraron la capacidad física. Y también se vio como outcome secundario que tenían tendencia a la hospitalización. A los 6 meses se vio que el grupo de intervención era menor, era de 1.18 contra 1.28. Esto igual no fue significativamente estadístico. Y como mensaje o conclusión para llevar a casa era que estos pacientes, la epidemia de la insuficiencia cardíaca sigue en aumento. Como vemos, a medida que pasa el tiempo, si bien la expectativa de vida es mayor, los tratamientos mejoran, la realidad es que cada vez hay más casos de insuficiencia cardíaca, va a haber más casos de insuficiencia cardíaca avanzada. Hay que apoyar a la creación de unidades de insuficiencia cardíaca. Estas unidades se entienden como la capacidad de poder multidisciplinaria el paciente, creando redes tanto de baja, de mediana, de alta complejidad, que nos permitan realizar una terapéutica mejor.
y también hay que apoyarse en otras alternativas terapéuticas cuando nos quedamos sin la capacidad de poder brindar un trasplante o un dispositivo. Pensar que la terapia férrica y la infusión de inotrópicos por vía endovenosa, principalmente el levosimendan, mejoraron ya sea los niveles de ProNP, le mejoraron la calidad de vida y disminuyeron las rehospitalizaciones en estos pacientes. Entonces, hay que ser activos en la intervención con la rehabilitación progresiva, de transición y adaptada, que vio cómo mejoraba en estos pacientes la función física. Se le puede dar una mejor calidad de vida, pueden controlar mejor los síntomas, y hay que entender también como conclusión que el médico puede curar a veces, tratar frecuentemente y acompañar siempre al paciente. Muchas gracias. Excelente. Sí, la